Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar, muchas gracias por dedicarnos este ratito de hoy, que tenemos novedades interesantes que contaros, estoy seguro. Así que nada, vamos a por ello. Como veis, hoy vamos a hablar sobre las ayudas para consultoría de transformación digital del programa Industria Activa de la EOI. Vamos a ver un poco más en detalle en qué consiste esto a lo largo de los siguientes minutos. Yo soy Jorge Reverte, ¿vale? Soy el gerente del área de transformación digital de Nunsis. Aquí tenéis mis datos de contacto, luego los dejaré también al final, pero bueno, al final, un poco para que sepáis, somos un área dentro de Nunsis. Nunsis es un grupo tecnológico a día de hoy con, ya sabéis, 2.500 personas, especializados, mucho decir especializados porque tocamos muchos palos, pero estamos especializados en una gama muy amplia de tecnologías. Y desde el área de transformación digital de Nunsis, lo que intentamos hacemos desde hace años, es ayudar a las empresas a conseguir tener una visión global de la transformación digital y de cómo sacarle el máximo partido a todo el espectro de tecnologías que existen, ¿no? O sea, hablemos de inteligencias artificiales, hablemos de herramientas de gestión tipo CRM, RPs, herramientas de análisis de datos, hablemos de infraestructuras cloud, redes, comunicaciones, ciberseguridad, un poco tener esa visión global de la tecnología y aplicarla a la empresa de la manera más inteligente. A partir de aquí, ¿qué entendemos por transformación digital? Antes de entrar un poco en el meollo, ya que vamos a hablar tanto de transformación digital el día de hoy, vamos a hacer un breve repasito. Al final, para nosotros, la transformación digital es una cuestión de madurez, ¿vale? Es decir, las empresas pasan por distintas etapas de madurez y hay que pasar por todas. No vamos a conseguir llegar a ser adultos sin haber pasado la adolescencia normalmente. Pero pues esto pasa un poco igual. Entonces, tenemos una primera etapa que llamamos la digitización, en la cual cogemos un proceso que antes era totalmente analógico / manual y le metemos tecnología para digitalizarlo. Ahora ya tiene algo digital de por medio, ¿no? Esta es la fase más básica de madurez. Solo tocamos tecnología. Hay una segunda etapa en la cual ya hablamos, ya llamamos digitalización, en la cual no solo estamos implantando tecnología, sino que también tenemos en cuenta los procesos. Es decir, cogemos la tecnología, la implantamos, pero también la utilizamos para repensar cómo podemos hacer ese proceso más eficiente. Aquí hablamos de eficiencia y hablamos sobre todo de cuando ya cogemos algún proceso digital o físico y lo automatizamos para hacerlo más eficiente a través de la tecnología. Y existiría el tercer nivel de madurez de transformación digital, en el cual lo que hacemos principalmente es involucrar a las personas dentro de todo el ámbito de la transformación digital, es decir, tener en cuenta, pues oye, quiénes van a ser las personas afectadas por este cambio, vamos a involucrarlas en el proceso de toma de decisión, vamos a hacer un trabajo de intentar gestionar el cambio para reducir la resistencia que nos vayamos a encontrar durante el proceso, etcétera. Y además de involucrar a las personas, cuando hablamos de transformación digital global, definitiva, por así decirlo, en su estado de madurez más definitivo, estamos hablando también de un proceso que se aborda de manera global en la empresa, ¿vale? Es decir, no lo abordamos por áreas, porque normalmente quien no llora no mama y quien llora mama mucho, ¿no? Entonces, cuando tenemos una empresa, normalmente nos vamos a centrar mucho en las áreas que son más críticas, es normal, o que hagan más ruido, pero muchas veces dejamos otras áreas potenciales en las que hay mucha capacidad de mejora un poco abandonadas, ¿no? Entonces, eso pasaría en las etapas anteriores, en digitalización y digitalización, pues oye, nos vamos a centrar en la fábrica, porque somos una empresa industrial y es súper importante, tenemos ahí la mayor posibilidad de mejorar nuestros márgenes directos de venta, entonces vamos a centrarnos en mejorar mogollón en la fábrica, y tenemos la fábrica del siglo XXV y tenemos luego el back office del siglo XVII, ¿no? Con gente en la administración que está trabajando todavía en papel, mandando faxes y este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, también hablamos de un esfuerzo de abordar todo esto de manera estratégica y coordinada, ¿vale? Y que involucra la tecnología, los procesos, pero también las personas. Es un poco la visión que tenemos en Nunsis de la transformación digital. Ahora, este programa de la Activa Industria 4.0 del que vamos a hablar hoy de la EOI, lo que nos va a permitir es elaborar, o que Nunsis os ayude a elaborar un plan de transformación digital. El plan de transformación digital, al final todos nos hacemos un poco la idea de lo que consiste, ¿no? Oye, pues vamos a sentarnos, vamos a analizar bien la empresa y vamos a pensar cuáles son los proyectos que tienen que ver con la tecnología, por supuesto, pero también con las personas, que deberíamos abordar en los próximos 3 años, ¿vale? Y en base a ello, pues vamos a hacer una hoja de ruta. ¿Vale? Vamos a coger, analizamos dónde estamos, dónde queremos llegar. Para ir de dónde estamos a dónde querríamos llegar, tenemos que abordar todas estas cosas y lo ideal es abordarlas en este orden por prioridades estratégicas, por costes, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de abordar un plan de transformación digital, de tener un plan de transformación digital? Bueno, en primer lugar, vamos a construir una visión futura, ¿vale? Vamos a pararnos y vamos a pensar, oye, ¿dónde nos gustaría llegar? Y eso es un punto que genera, primero, cierta certidumbre, ¿vale? Y también es un punto de motivación, ¿vale? Como vemos en el punto 2,
permite alinear y motivar al equipo de la empresa para que todo el mundo sepa hacia dónde queremos llegar y por qué nos vamos a meter en este sarao de la transformación digital, ¿no? Que al final es un trabajo para todos y va a requerir un esfuerzo extra en ciertos momentos. Tener un plan de transformación digital nos va a ayudar a abordar una transformación de manera coordinada, que no esté hecha por silos, ¿vale? Es decir, lo que decíamos antes, que sea transversal a la organización, que tengamos en cuenta todas las áreas, grandes, pequeñas, etcétera. Nos va a ayudar a tener una priorización clara de cuáles son nuestros objetivos y cuáles son los principales proyectos que deberíamos abordar, porque muchas veces, pues seguro que ya sabéis vosotros, oye, pues es que tengo una deficiencia en planta y tengo una deficiencia en no sé dónde, pero a veces no sabemos o no tenemos tan claro cómo ponerles orden, primero por prioridades estratégicas y segundo por requisitos tecnológicos. Hay proyectos que tenemos que abordar antes que otros, sí o sí, porque tecnológicamente es imperativo. Por poner el ejemplo más tonto, pero no podemos hacer un cuadro de mando bien hecho si no hemos hecho antes un data warehouse, ¿no? Pues este es el ejemplo más tonto, pero muchas veces es un paso que tenemos que dar y aquí pues entendemos que es difícil que todos tengáis la visión completa de cuáles son los requisitos tecnológicos o cuáles deberían ser las prioridades. Entonces, en un pues, al final, siendo una empresa tan grande que ayudamos a las empresas, a nuestros clientes con tantos y tantos proyectos tecnológicos, tenemos bastante capacidad para elaborar este tipo de visiones y priorizaciones. Y bueno, tener un plan también nos va a ayudar a tener un presupuesto de inversión a medio plazo, ¿vale? Es decir, tener más claro, oye, pues, cuánto nos vamos a estar gastando en tecnología en los próximos 3 años, en la capa de inversión en licencias, en la capa de hardware, en la capa de servicios de terceros. Todo esto lo tenemos que intentar tener claro para elaborar esos presupuestos anuales que muchas veces tenemos que elaborar en las empresas. Y luego, por otra parte, evaluar qué recursos vamos a necesitar para abordar todo este proceso, porque muchas veces sí tenemos un plan, sabemos que hay que hacer un montón de cosas, pero nos falta la visión de, oye, vale, para poner esto en marcha, ¿qué necesitamos? Y muchas veces tenemos muchos menos recursos de los que necesitaríamos a nivel humano, a nivel de presupuesto también, por supuesto. Entonces, el pararnos de inicio a pensar, oye, ¿qué queremos hacer? ¿Qué personas necesitamos para esto? ¿Qué inversión vamos a tener que abordar para esto? Es un punto de partida que es clave, porque si no vamos a tener un PowerPoint gigante que no va a llevarnos a ningún sitio. Entonces, estas son las ventajas en las que nos va a reportar un plan de transformación digital. A partir de aquí, ¿en qué consiste el programa Activa Industria? Ya entrando un poco más en detalle, pues es una subvención para la ejecución de una consultoría de transformación digital a coste cero para vosotros, ¿vale? Para los clientes y no clientes, si no sois clientes también, ¿vale? Que os ayuda a impulsar vuestra transición hacia la industria 4.0, ¿vale? Es un plan nacional que pretende ayudaros a las empresas a dar el salto hacia la industria 4.0, que muchas estamos todavía en la 1, en la 2 o en la 3. ¿Qué empresas pueden beneficiarse de este tipo de proyectos? Pymes industriales, ¿vale? El concepto de pyme lo tenemos todos, entiendo que más o menos claro, empresas que tengan una facturación de menos de 50 millones y menos de 250 empleados, ¿vale? Esos dos parámetros marcan lo que es una pyme y lo que es una gran empresa. Y luego el carácter industrial lo tenemos por CENAE, ¿vale? Que aquí la EOI lo filtra un poco de los CENAEs del 10 al 32. ¿Vale? Entonces, para saber si vais a poder beneficiaros de este programa, vais a tener que revisar estos documentos. El tema de la pyme lo podéis consultar con la administración o con la Cámara de Comercio también local, os puede ayudar a obtener ese certificado. Y el tema del SENAE normalmente está en las escrituras de la empresa o similares. ¿En qué consisten los proyectos? ¿Vale? Porque hemos hablado de un plan de transformación digital, pero bueno, estas son un poco las etapas que se plantean para abordar los proyectos. ¿Vale? Son asesoramientos, por supuesto, individuales y personalizados a cada empresa. Y tenemos 3 etapas principales, que ahora veremos un poco más de detalle, ¿vale? Pero bueno, tenemos una etapa inicial en la cual hacemos un análisis de la situación actual y un diagnóstico de dónde estamos a día de hoy. Una segunda etapa donde abordamos la definición del plan, es decir, todo lo que tenemos que hacer y lo ponemos priorizado. Y luego ya la tercera etapa, que es el cierre de proyecto, donde os vamos a poder apoyo para ver cómo podemos poner en marcha las cosas, además de talleres prácticos para que podáis entender un poco de qué tecnologías os estamos hablando y recomendando en según qué casos. Vamos a ver un poco el detalle de todo esto, ¿vale? Al final, arrancamos el proyecto con una definición de la visión futura, es decir, nos sentamos con vosotros y vamos a ver, oye, ¿dónde nos gustaría estar en el futuro? ¿Cómo nos gustaría que nuestra empresa X sea cuando se haya transformado digitalmente? Oye, pues una empresa con 0 papel, una empresa con una mejor relación con sus clientes, una empresa que toma datos de manera mucho más ágil sin tener que estar todo el día Excel para arriba, Excel para abajo. ¿Vale? Que vamos a definir un poco esa visión para entender cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos conseguir con la transformación digital. Una vez tenemos clara la visión de dónde queremos llegar, vamos a hacer un diagnóstico, ¿vale? Un diagnóstico de cuál es la situación actual, para lo cual haremos una visita a las instalaciones, a la planta de producción y haremos entrevistas con diferentes áreas de la organización
para entender cómo son a día de hoy sus diferentes procesos, sus interacciones con la tecnología, cómo interactúan unas áreas con otras y cómo son los intercambios de información, ¿vale? Para hacernos un poco la foto global del proceso y entender pues, eso, las carencias y necesidades que tiene cada una de ellas. Y con esto lo que le haremos será elaborar un diagnóstico de madurez digital actual de la empresa, ¿vale? En base a este marco que veis aquí a la derecha, que es el marco que plantea, en este caso, la EOI, que tiene esos 5 ejes, ¿vale? Que son estrategia de mercado y negocio, procesos, organización y personas, infraestructuras y luego productos y servicios, ¿vale? Cada uno de ellos, como veis, se desglosa en otros mini ejes, por así decirlo, o subejes. Nosotros os vamos a ayudar a definir el grado de madurez actual para cada uno de esos subejes, ¿vale? Y de los ejes superiores, por supuesto, también. Vale, entonces, esta sería la fase 1, saber bien dónde queremos llegar y dónde estamos a día de hoy. Para cada uno de esos ejes os vamos a dar un grado de madurez en base a estos 5 niveles de madurez. En algunos casos simplemente habrá cosas que puedan no aplicar. En la fase 2 lo que vamos a hacer es, vale, ya sabemos dónde estamos, dónde queríamos llegar, vamos a coger esos 5 ejes grandes que hemos visto antes y vamos a proponeros proyectos tecnológicos que tendríais que abordar para cada uno de ellos. Y vamos a proponer proyectos tecnológicos y algunos no serán tan tecnológicos porque hemos hablado de la importancia de las personas en todo esto, hemos hablado de la importancia de los recursos, entonces, oye, pues muchas veces algunos proyectos que pueden surgir aquí pueden ser no implantar solo herramientas, sino planes de formación, etcétera, para capacitar a los empleados en medio ambiente, en ciberseguridad, en trabajo colaborativo, porque si no, por mucho que pongamos la herramienta, si no les capacitamos, no vamos a tener éxito, ¿no? Entonces, definimos cuáles son los proyectos que habría que abordar para cada uno de estos ejes que hemos visto antes durante los próximos 3 años para alcanzar esa visión deseada que teníamos. Y una vez tenemos todo el listado de proyectos, es decir, hay que hacer todo esto para llegar hasta allí. Lo que tenemos que hacer es ponerle orden, ¿vale? Y para ello abordamos una sesión de priorización, ¿vale? En la cual lo hacemos de manera conjunta con vosotros. Nosotros no vamos a ser quienes os impongan en qué orden tenéis que abordar los proyectos, sino que lo vamos a trabajar de manera conjunta con vosotros, ¿no? Y esto lo hacemos mediante esta matriz de priorización de proyectos que veis aquí, en la cual valoramos cada proyecto en base al esfuerzo que nos va a requerir como empresa. Primero tenemos las de esfuerzo bajo, ¿vale? Y esfuerzo alto, que veis que es un eje invertido. Y cuando hablamos de esfuerzo económico y hablamos de esfuerzo humano, porque a veces es que tenemos que hacer inversión y a veces son que le tenemos que meter horas a algo. Y luego el impacto que vaya a llegar a tener en la organización y en los objetivos que tengamos como negocio. ¿Vale? Entonces, los proyectos de bajo esfuerzo y alto impacto, que es lo que llamamos los quick wins, lógicamente debemos intentar que vayan antes en la priorización de proyectos. Oye, ¿por qué? Porque son proyectos que con muy poquito nos van a dar mucho retorno, ¿vale? Por tanto, son proyectos que nos interesan mogollón. Luego va a haber proyectos estratégicos, que son proyectos Big Bet que llamamos, proyectos de alto impacto, pero también de alto esfuerzo, me lo invento, ¿vale? Pero cambiar un RP, oye, tiene mucho impacto, muchos beneficios seguro, pero también mucho requisito de inversión y desde luego de horas que le vamos a tener que dedicar a ese tipo de proyectos, ¿no? Y luego proyectos de bajo impacto que en la medida de lo posible vamos a minimizar, ¿vale? No, si no tienen impacto, pues a priori no los vamos a abordar a no ser que sean requisitos tecnológicos para otro proyecto estratégico, quick win o similar. ¿Vale? Y con esta priorización que abordamos con vosotros, lo que conseguimos es tener un cronograma de proyectos definitivos para los próximos 3 años, una ficha de detalle para cada uno de los proyectos, que ahora os contamos cómo va, y las fuentes de financiación, ahora hablamos de ellas. Entonces, para cada proyecto os vamos a dar una ficha parecida a esta, ¿vale? En la cual os contamos, os identificamos el nivel de criticidad del proyecto, las áreas que va a haber implicadas en la ejecución del proyecto, los posibles riesgos que pueden poner el proyecto en peligro, la inversión estimada que vamos a tener que realizar en él, la duración en meses que estimamos para el proyecto, así como los objetivos del proyecto, las acciones que hay que acometer dentro de él y los outputs que se esperan, qué beneficios vamos a sacar al abordar este proyecto, ¿no? Entonces, esta sería la fase 2 y luego ya pasaríamos a la fase 3, cuando ya tenemos la hoja de ruta clara. Como cierre del asesoramiento, lo que vamos a hacer es ayudaros a pensar en cómo poner esto en marcha, ¿vale? No queremos daros un PowerPoint y que se quede en un cajón, sino que queremos ayudaros a poner la rueda en marcha y que esto empiece a funcionar. Entonces, para ello, pues vamos a hablar de posibles servicios de acompañamiento que os puedan ofrecer ciertas empresas, posibles proveedores tecnológicos para cada uno de los proyectos, posibles fuentes de financiación en las que os podéis apoyar a nivel nacional y a nivel regional para arrancar con un proyecto concreto, ¿vale? Y luego pues tendréis que hacer un cuestionario de evaluación en el que esperamos que la satisfacción sea muy alta con nosotros. Y además de esto, pues bueno, como os habremos recomendado distintas tecnologías, lo que vamos a hacer son talleres grupales, ¿vale? Que entre 10 y 25 participantes en el que os contaremos de manera práctica o os mostraremos cómo aplican o cómo son algunas de las herramientas de las que os podamos haber hablado. Por ejemplo, imaginémonos que hacemos un gusto proyecto y encontramos que tenemos o recomendamos que abordéis la implantación de un planificador de la producción, por ejemplo, o de un gemelo digital, por decir cualquier cosa, ¿no? Pues oye, en ese caso lo que vamos a hacer es
montar un taller en el que contemos en detalle en qué consisten esas tecnologías y os hagamos una pequeña demo grupal para que entre todos los participantes podáis ver en qué consiste y qué es lo que os estamos recomendando de verdad, ¿no? No que se queden, oye, en una presentación de PowerPoint y os hemos recomendado esto, no, pues enseñamos realmente qué es. ¿Vale? Y con estas etapas tendríamos el proyecto finalizado, por así decirlo, ¿vale? Por cómo funciona la EOI, ¿vale? Hay 3 visitas presenciales que vamos a tener que realizar en el proyecto. Nosotros las vamos a distribuir de la manera más lógica posible al arranque del proyecto, por supuesto, para tener una toma de contacto inicial. Luego la segunda visita seguramente será en la etapa de priorización, cuando hagamos esa sesión para coger esa matriz y poner los proyectos aquí o allá, pues es algo que se beneficia mucho de que sea en presencial. Y luego, pues a priori, esta sesión final en la que os ayudamos a poner esto en marcha también sería presencial. Y de esa manera, pues cumplimos con los requisitos. Y básicamente en lo que consiste esta subvención es esto que veis aquí, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, pues dentro de 2 o 3 semanas se va a abrir la convocatoria, ¿vale? Para que podáis empezar a solicitarla. Nosotros ahora luego os preguntaremos si queréis que os ayudemos con esto, os vamos a poder acompañar el proceso, os vamos a ayudar. Es a coste cero real para vosotros, ¿vale? Así como otros años, no sé si habéis conocido esta iniciativa, pero otros años teníais que pagar 600 euros o similares. Este año, como hay más fondos para las subvenciones, es a coste cero, ¿vale? No, y ni siquiera es como el kit digital, no tenéis ni que adelantar el IVA siquiera. En este caso, ya os digo, nosotros cobramos directamente de la administración pública y vosotros os desentendéis. Lo único que tenéis que hacer es validar que hemos hecho el proyecto y que lo hemos ejecutado, y con eso vuestra responsabilidad se termina, ¿vale? Así que, por mi parte, esto era un poco lo que os queríamos contar. Ahora, no sé si tenéis a lo mejor alguna duda o similares, ¿vale? Si la tenéis, por favor, podéis ponerla por el chat. No sé, Sergio, si pueden abrir el micro también, si a alguien le da pereza escribir. Sí, Jorge, si alguien quiere utilizar la consulta a través de su propia voz, o sea, que levante la mano, le habilitamos micro, y si no, pues preguntas y respuestas. Vale. O el chat, está todo habilitado. Perfecto. Hay quien no quiera lanzarse ahora por lo que sea, tenéis ahí mis datos de contacto que me podéis solicitar cualquier información, por supuesto, y nosotros, pues, un poco a posteriori de esta sesión vamos a contactaros también para validar vuestro interés y ver si vais a querer abordar este proyecto con nosotros o no. La oportunidad, sinceramente, me parece buenísima. Creo que seguro que todos estáis en el momento de plantearos, oye, ¿qué voy a hacer los próximos años en mi transformación digital, más allá del día a día que a todos se nos come y que a todos nos llena de proyectos que parecen más o menos urgentes? Pero me parece que la oportunidad es espectacular para poder abordar esto, que ya os digo que seguro que con muchos de vosotros lo hemos hablado a lo largo de los años. Es un servicio que desde Nunsis hacemos con una metodología ligeramente distinta, relativamente parecida, pero con alguna diferencia. Y bueno, tener la oportunidad de hacer esto a día de hoy, pues, a coste cero para vosotros, estamos más que encantados de poder ayudaros. Así que, vale, a priori parece que no hay muchas dudas. Simplemente comentaros un poco para que sepáis también cuáles serían los siguientes pasos en todo este proceso. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es esperar el lanzamiento de la convocatoria, ¿vale? Que eso son, como os decía, 1, 2, 3 semanas más o menos, como mucho. Cuando nos sentemos con vosotros uno a uno, os iremos contando un poco en detalle cuáles son los siguientes pasos, ¿vale? Pero para que sepáis, creo que conocernos aquí va a ser un punto clave, ¿vale? Que tenemos que tener una primera conversación con vosotros, entender cuál es la situación de la empresa actual, las necesidades que tenéis a nivel de compañía en general, para poder enfocar lo mejor posible vuestros proyectos y planificarlos bien. En Nunsis tenemos un equipo para este proyecto mega potente, ¿vale? Que hemos conseguido montar con especialistas de las distintas áreas para dar la foto más global posible. Tenemos un equipo de 8 personas, que se me ha olvidado poner la diapositiva, pero tenemos un equipo súper potente para abordar estos proyectos. Y luego, bueno, pues podemos ir ayudando también en este impasse en el que sale la convocatoria, e ir recopilando esa documentación que vamos a necesitar para que se haga la solicitud. La solicitud, al final, cuando llegue el momento, tendréis que entrar en la sede electrónica, que nosotros, como digo, os podemos acompañar. En la sede electrónica de la EOI, solicitáis la ayuda, elegís a Nunsis como agente para la consultoría y no tiene mucha más complejidad que esto. Así que nada, veo que no hay preguntas. Esto debe ser o que me he explicado muy bien o que no me he explicado nada bien y son demasiadas. Pero lo dicho, estamos aquí para ayudaros y esta es una oportunidad que creo que es importante que aprovechéis. Así que nada, un placer estar con todos vosotros hoy. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias por asistir a nuestro webinar. Y como muestra de agradecimiento, queremos hacerte un regalo. Sí, has oído bien.
Una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico. Así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot, bajo el título Microsoft Copilot, su copiloto para el trabajo. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición, desde el área de comunicaciones, audiovisuales, soluciones documentales y de impresión, aplicaciones de negocio, SAP, Data Center y Cloud, Industria 4.0, transformación digital, ciberseguridad, formación, servicios gestionados, además de nuestro Contact Center. Con una buena combinación de todas ellas, nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.